Bueno, vamos a empezar ahora con el tema 3 de Ciencias de la Naturaleza, que se llama los hongos y otros reinos. Vamos a empezar primero hablando del reino de los hongos. Y lo primero que tenemos que saber, ¿qué son los hongos? Los hongos son seres vivos. Por supuesto, están vivos, pero no son ni animales ni plantas. Son algo distinto. Vamos a ver, esta es la idea que tenemos todos de un hongo, que luego veremos que hay más. Es lo que todos vemos como una seta, que explicaremos después lo que es una seta, y tenemos que ver claramente que un hongo no es un animal, pero tampoco es una planta. Vamos a ver primero cómo se clasifican. Se clasifican en dos grupos. Vamos a ver qué grupos son estos. Hay dos. Unos que son los unicelulares, o sea, que solo tienen una célula. ¿Y cuáles son estos? Por ejemplo, unos hongos que son las levaduras. Las levaduras son eso que utilizamos, por ejemplo, para hacer pan y para hacer otros alimentos, pero ya lo veremos después. Y también tenemos los pluricelulares, que tienen muchas células. Dentro de este grupo hay otros dos. Están las setas, como esto que hemos visto aquí, y luego hay otros, como por ejemplo el moho, que es eso que se forma, por ejemplo, cuando tienes un alimento y ya empieza a poner malo y empieza a coger estas cositas azules o negras. Bueno, primero, al hablar de los hongos, tenemos que ver una cosa que es muy importante. Son seres vivos, así que se tienen que alimentar. Vamos a ver cómo se alimentan. Ya hemos dicho que no son animales, que los animales consiguen su alimento del medio, comiendo otros animales o plantas, y tampoco son plantas que pueden producir su propio alimento. Vamos a ver de cómo se alimentan estos hongos. Pues primero lo que vamos a ver es que se alimentan de otros seres vivos. Pero no tienen que estar vivos, pueden ser de seres vivos o de sus restos. Por ejemplo, imagínate, pues, un animal cuando muere, una planta, algo vegetal, pues se pueden alimentar de esos restos. Muchos de estos hongos se alimentan de plantas, como os he hablado antes, plantas en descomposición. También hemos dicho antes de restos de animales que están muertos. O también, como hemos hablado, por ejemplo, con el moho, de alimentos en mal estado. Hay otros también, son parásitos. ¿Qué significa? Que se alimentan de otros seres vivos mientras están vivos. Y estos causan enfermedades a plantas y animales. Pero hay otro tipo que es un poco especial, que es un tipo, unos que se asocian con otro organismo
los dos se benefician. ¿Qué significa que los dos se benefician? Pues que a los dos les viene bien. Como por ejemplo, en este caso, tenemos unos especiales, que son los líquenes, que se asocian con un alga. ¿Vale? Pues esto es un poco, vamos a ver cómo se alimentan. Pero tenemos que seguir viendo más cosas. Vamos a hablar de los hongos, que son, digamos, los más famosos, los que más conocemos, que son los hongos con seta. Para eso tenemos que ver primero cómo es la seta y cómo están formados. Imagina, esto es la tierra y hay una serie de hilitos debajo de la tierra. Esto es la tierra, vamos a ponerlo aquí. Y esta serie de hilitos que están debajo de la tierra y que no vemos, esto es quizás la parte más importante de este hongo, que es el micelo. ¿Por qué es más importante? Lo más importante porque absorbe los alimentos directamente de la tierra. Estos son como una especie de hilos bajo el suelo. Pero bueno, esta es la parte que no vemos. Hemos dicho que era hongos con seta. Pues resulta que cuando es temporada, no siempre es el mismo momento, pero suele ser otoño, principios de invierno, y hay las condiciones adecuadas de humedad, de sol, pues a este micelo desarrolla esto que nosotros conocemos como una seta, que es la parte que nosotros vemos fuera de la Tierra. ¿Y para qué sirve esta seta? Pues mira, si vemos la seta, vamos a hacerla un poquito más grande y que se vea un poquito una parte muy importante, que es la parte de abajo. Esto además es muy fácil de ver. Aquí tenemos otra vez el micelo. Y esta parte que tiene debajo de esta especie de sombrero, vemos que hay una especie de líneas. Y si esto lo tocamos, tiene algo. ¿Qué está lleno esto? Esto está lleno de unas cositas que se llaman esporas. ¿Qué hacen las esporas? Las esporas, movidas por el viento, o porque un animal lo mueve, o por cualquier otro tipo de cosa, vuelan, 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 caen a la tierra, entran dentro y crean más micelos. Y esos micelos, después, como hemos visto antes, crearán una seta. Estas esporas, y digamos toda esta parte del sombrero, de la seta que nosotros vemos, es lo que hace que se puedan reproducir. Producen las esporas, vamos a verlo aquí, producen nuevos hongos. Pero esto es lo que tiene que ver con los hongos con seta. Pero vamos a ver una parte muy importante, porque los hongos que no se mueven, tenemos que ver que son importantes para las personas, en algunos casos beneficiosos y en otros no. Vamos a ver aquí cómo y por qué son importantes. Los hongos pueden ser beneficiosos, o sea, buenos, o pueden ser perjudiciales. ¿Qué significa perjudiciales? Pues lo contrario, beneficiosos. Así que, malos. Vamos a ver primero los beneficiosos. ¿Por qué o cómo son beneficiosos? Pues de dos maneras, básicamente. Tenemos las setas comestibles, como por ejemplo pues los níscalos, algunos champiñones y otros, que hay que tener cuidado. Las setas que compramos en el supermercado o en la tienda no pasa nada, pero cuando las vamos a coger al campo tenemos que ir con un experto para saber distinguirlas, porque hay algunas que unas son muy ricas y otras pueden ser
venenosas. Así que mucho cuidado a coger setas. Pero también hay otras que son beneficiosas, que son las levaduras. Ya habíamos hablado antes de ellas. Las levaduras se usan para diferentes cosas. Por ejemplo, se pueden usar para hacer pan o un bizcocho, cualquier tipo de masa que queramos. Si no le ponemos levadura, esa masa se va a quedar así, bajita, bajita. Si le ponemos levadura, esa masa va a hacer que ese pan crezca y esté muy bueno y nos lo podamos comer. Pero nos queda hablar de los perjudiciales. Los perjudiciales pueden causar o causan malestar, como por ejemplo enfermedades. Algunos tipos de moho, por ejemplo, pueden causar enfermedades respiratorias. Entonces, vemos que hay hongos que son beneficiosos y hongos que son perjudiciales. Pero este tema no hablaba sobre los hongos, se llamaba los hongos y otros reinos. Vamos a ver de qué otros reinos estamos hablando. Vamos a hablar, por ejemplo, del reino, que tiene un nombre muy curioso y un poco raro, de los protoctistas. Que vamos a ver, porque cuando hablamos de hongos más o menos todo el mundo sabe de qué hablamos, pero como hablamos de protoctistas no está tan claro. Hay dos tipos fundamentales, que son los protozoos y las algas. Vamos a empezar por los protozoos. En primer lugar hay que saber que son unicelulares y muy pequeños. Solo se ven al microscopio. Viven en el agua. Puede ser agua dulce, agua salada, eso da un poco igual. Y se alimentan de otros seres vivos. Habíamos visto con los hongos, que algunos podían ser perjudiciales y otros beneficiosos, pues en los protozoos también hay algunos que causan enfermedades. Como por ejemplo, una enfermedad que suele ocurrir en sitios donde hay climas más húmedos, mucha agua, altas temperaturas, una enfermedad como en África, por ejemplo, pero en algunos otros sitios, como la malaria. Y vamos a ver ejemplos de los protozoos. No vamos a entrar mucho sobre ellos, simplemente vamos a ver algunos de los tipos, que tienen formas curiosas, ya hemos dicho que son muy pequeños, solo se ven con un microscopio. Este, por ejemplo, es una ameba. También hay otro que tiene así todos. Todos tienen formas muy curiosas y un poquito raras. Esto es, por ejemplo, un paramecio. Por ejemplo, este que es quizás de los más que tienen unas formas extrañas, además siempre viven pegados al suelo, se llama Vorticella. Y uno, por ejemplo, que tiene una forma un poquito también extraña, bueno, casi todos tienen formas bastante extrañas, y tienen estos hilitos que se llaman flagelos. Esto se llama Trypanosoma. Y ahora, eso en cuanto a los protozoos. Ahora vamos a hablar de las algas. Las algas puede haber de dos tipos. Unicelulares, o sea, con una sola célula, o pluricelulares, con muchas células. Las pluricelulares se clasifican por su color. Pueden ser algas verdes, algas rojas o algas pardas. ¿Qué significa pardas? Pues así como marrones. Las algas tienen las células de las algas parecidas a las de las plantas. No son exactamente iguales, pero son parecidas. Al igual que los protozoos, las algas viven en el agua. Puede ser agua salada o agua dulce otra vez. Y en este caso,
Aquí decíamos los protozoos que se alimentaban de otros seres vivos. Las algas fabrican su propio alimento. Y vamos a ver, antes hablábamos de los hongos y las personas. Aquí hemos dicho, algunas de los protozoos también pueden afectar a las personas con enfermedades como la malaria. Y vamos a ver con las algas. Las algas. Usos de las algas. Por ejemplo, se pueden usar para alimentación. No sé si alguna vez has tomado sushi, pero se pone una alga por encima, o se pueden comer ensaladas de algas. Y también es muy, muy, muy usual que se utilicen para la cosmética, para crear cremas, cualquier tipo de productos que te pones una crema para la cara o alguna cosa de estas. Vamos a ver aquí el reino de los protoctistas y vamos a ver otro reino también, que habíamos dicho, ya te acuerdas, los hongos y otros reinos. Hemos visto el reino de los protoctistas y ahora vamos a ver un reino que es muy, muy, muy importante para muchas cosas. El reino de las bacterias. Para algunas cosas importante de una manera positiva, buena, y otras malas. En primer lugar, tenemos que ver que las bacterias son los seres vivos más sencillos que existen. Son todos unicelulares, como habíamos dicho muchas veces, una sola célula, perdón. Y tienen células, las células, bueno, tienen células, ¿no? Cada una de estas células, pues son unicelulares. Las células son muy simples. No son complejas como las de las plantas o como las de animales. Por cómo se alimentan, tenemos dos tipos. Tenemos las que algunas fabrican su propio alimento y otras lo consiguen de otros seres vivos. Las células, hemos dicho antes, por ejemplo, con los protozoos y con las algas que vivían en el agua, pero las células viven en todas partes, incluso en algunos sitios que para cualquier otro tipo de ser sería imposible. Viven en cualquier parte del planeta, en todos lados. Sabemos que hay animales o sitios donde, por ejemplo, no viven o no viven las personas. Pues, sin embargo, las bacterias viven en todo el planeta. Incluso en sitios donde no imaginamos. Viven en el aire. Viven en el agua. Viven en el suelo. Dentro de otros seres vivos. Incluso, por ejemplo, es curioso, hay algunas células que son tan resistentes que pueden vivir al lado de un volcán, por ejemplo, donde hay aguas, que además son aguas para los demás seres son tóxicas y morirían, aguas que están además hirviendo, y las bacterias pueden vivir ahí. También no sé si te acuerdas, antes hemos visto las formas de los protozoos, algunas que son curiosas. Las formas de las bacterias son más simples, pero también pueden tener formas diversas, pueden ser circulares, así que pueden parecer como pastillitas, como pequeños filamentos, incluso como si fueran gusanos. Pero recuerda, son todas muy pequeñas y solo se pueden ver también a microscopio. Vamos a ver, porque hemos estado hablando con los otros reinos, la relación de las bacterias y las personas. Muchas veces cuando hablamos de bacterias siempre tenemos la idea de que son malas. Pero no todas. Unas, es cierto, que causan enfermedades. Enfermedades como el cólera, incluso algunas, digamos, enfermedades que son como más
usuales, que seguro que todo el mundo ha pasado alguna vez, esa que nos sentimos muy mal y tenemos que ir al baño, decimos, algo nos ha sentado mal y tenemos una cosa un poco desagradable que se llama diarrea, pues cuando esto nos pasa suele ser por una bacteria. Sin embargo, no todas son malas. Por ejemplo, hay unas que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y son beneficiosas, nos ayudan a poder vivir. Por ejemplo, la flora intestinal. Son unas bacterias que viven dentro de nuestro estómago y nos ayudan para hacer la digestión. Y luego hay otras que no viven dentro de nosotros, pero que también pueden ser beneficiosas. Algunas, por ejemplo, se utilizan para fabricar algún tipo de producto alimenticio. Por ejemplo, puede ser alimentos como productos lácteos, el yogur. Para que podamos producir yogur necesitamos bacterias. Y otras, por ejemplo, para producir medicamentos, como los antibióticos. Que lo que hacemos es que esta bacteria la metemos en una pastillita un poco debilitada y esta pastilla nos sirve para que venga a nuestro estómago y pueda atacar a otras bacterias que nos hacen daño. Entonces sería como una especie de bacterias guerreras o bacterias escudo que nos ayudan a luchar contra otras bacterias. Pero habíamos dicho, por ejemplo, muchos medicamentos, o cuando nos ponemos, hemos hablado mucho de enfermedades, de ponernos malos y de que hay algunas bacterias, por ejemplo, que nos pueden ayudar. Pero muchas veces cuando nos ponemos malos, hay veces que confundimos una cosa, que son bacterias con virus, y no son los mismos. En primer lugar, bueno, también, al igual que las bacterias, son muy pequeños, tampoco se ven, tenemos que mirarlos al microscopio, y en el fondo, al contrario de las bacterias, que hemos dicho que eran los seres vivos más sencillos, los virus no son auténticos seres vivos. ¿Por qué? Porque solo pueden reproducirse dentro de otro organismo. Por sí solos no pueden vivir. Y es cierto que los virus aquí sí causan enfermedades. No hay virus que nos ayuden ni virus buenos. Porque además veremos el origen de la palabra virus. Virus significa veneno. Así que venenos buenos no hay. Los virus pueden hacer una cosa que se llama contagiar. ¿Qué es esto? Pues pueden ir de un ser u organismo a otro. ¿Cómo pueden ir? Pues pueden ir por el aire, por la saliva, por la sangre, de muchas maneras. Pero, aunque hemos dicho que los virus son todos perjudiciales o malos, son muy malos, mira qué malos son los virus. Que no son así, no se parecen a nada. Pero vamos, los virus nos hacen daño, pero hay una manera de protegernos contra ellos, que son esa cosa que no nos gusta a ninguno que nos pongan, que son las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Pues las vacunas, que es esto que nos protege, son otros virus que están debilitados, son así como debiluchos,
los metemos dentro de nuestro organismo aprende a luchar contra este virus débil, y cuando llega el virus fuerte, se encuentra con una especie de escudo. Se encuentra con que nuestro organismo está preparado para luchar contra él y puede vencer a este virus. Así que, aunque no nos gusten las vacunas, es muy importante vacunarse, porque así nos protegemos contra estos no seres, porque hemos dicho no son auténticos seres vivos, que son los virus. Y eso es todo con este tema 3 de los hongos y otros reinos.